de Valle de Lili. Tenemos el gusto y el privilegio de tener al doctor Luis Fernando Pava, quien es cardiólogo y electrofisiólogo y jefe del servicio de electrofisiología, tanto de la Fundación Valle de Lili como del ICESI. Así que a todos bienvenidos y doctor Pava, muchísimas gracias por estar acompañándonos y hablar de este tema importante que es eventos, casos representativos de muerte súbita en el deportista. De hecho, a propósito de la controversia ahorita que hay sobre este jugador de fútbol de Millonarios que se fue a Boca y tenía un diagnóstico que está ahí como controversial, así que pues excelente el tema y supremamente vigente. Adelante, doctor Pava, y nuevamente gracias. Muchas gracias, doctor Medina, por su introducción, muy amables. Quiero felicitarlos por esta iniciativa de Curriculum Fellows de Colombia, muy interesante. Gracias a Diana Vega, que es una persona organizadora, al doctor Camilo Calderón, que es Fellow de Cardiología aquí en la Clínica Valle de Lili, y estoy transmitiendo desde Cali, Colombia. Son las 6 de la tarde, está oscureciendo, estamos viendo aquí al fondo los farallones de Cali, se está oscureciendo muy bonito. El interés de esta charla, espero que la estén viendo ya. El interés mío es porque cuando llegamos a esta ciudad, pues muchos cardiólogos veíamos que las personas jóvenes, especialmente menores de 35 años, fallecían, entre comillas, de infarto de miocardio. Y realmente, como podemos todos saber, todos los fellows y cardiólogos, la cantidad de posibilidades son inmensas, incluso muchas que no sabemos de qué se puede morir una persona, y no todo es un infarto de miocardio. Para esta conferencia declaro que no tengo ningún conflicto de interés, solamente muchas ganas de aprender, y dividiré la charla en dos partes. La primera es como a forma de chismes o a forma de información que para mí me parece muy atractiva, de cómo se murieron algunos deportistas famosos y no tan famosos, porque ello es muy llamativo. Y la segunda parte, algo de epidemiología de la muerte súbita. Si alguien me quiere confirmar que están escuchando, por favor. Sí, señor. Te escuchamos bien, doctor. Gracias, Diana. Entonces se dice que este soldado que se llamaba Filipides corrió a su derecha vemos entre Maratón y Atenas, 42 kilómetros, 195 metros, para avisar que los griegos habían ganado una de tantas batallas contra los persas. Y el Señor saludó, dijo que habían ganado la batalla y murió en el acto. Esto fue narrado por diferentes, aunque hay diferentes narraciones. Esto ocurrió en la Edad de Oro de Grecia, 490 a.C. Hoy en día la persona más rápida en la maratón, 42 kilómetros, 195, es este keniata que se llama Eliud Kipchoge, que hizo menos de 2 horas. Esto fue en agosto del 2019 en Berlín, pero no ha sido aprobado esta velocidad porque el señor corrió con unos zapatos especiales, etcétera, etcétera. De todas maneras, el promedio de su carrera son 21 kilómetros por hora. El señor obviamente está vivo. La muerte cardíaca súbita, de manera muy resumida, es una muerte natural, rápida e inesperada, debido a un colapso cardiovascular dentro de la primera hora de aparición o de empeoramiento de los síntomas cardiovasculares. Esto es una definición que muchas veces no se ajusta a lo que, por ejemplo, que no se pueda ver cómo falleció la persona, etcétera, pero básicamente es una muerte que está dirigida a explicar que es de origen cardiovascular y especialmente por una arritmia. Empecemos por el caso de Reggie Lewis, que era un jugador de baloncesto de 23 años del Boston Celtics. Esto es en 1993. Jugando en un partido contra Charlotte Hornets, perdió el conocimiento durante unos segundos y se levantó estuporoso, quería seguir jugando. Aquí nos encontramos ya el primer problema de lo que es la definición de un síncope. El síncope es completa recuperación y rápida. Este joven se recuperó, pudo jugar unos minutos más, pero rápidamente lo sacaron
y en los estudios que le hicieron empezaron en este hospital que se llama New England Baptist Hospital de Boston. En el 93 era la cuna de la cardiología. El Dream Team de cardiólogos eran 12 cardiólogos que no tuvieron relación con el jugador, con Reggie Lewis, pero le diagnosticaron que tenía una miocardiopatía y sobre todo que no debería volver a jugar. El jugador, como dice este mapa, hizo una caminata de 13 minutos hasta el Brigham and Women's Hospital, en donde encontró otro team cardiológico impulsado por un abogado que todavía vive, se llama Neil Sugarman, y que dice que cómo era injusto quitarle a un ser humano la posibilidad de jugar, y con su esposa, animado por su esposa Donna Harry Lewis, que había trabajado en este hospital de Brigham en el departamento de humano. Entonces, un mes después y medio del desmayo, el doctor Gilbert Moche dijo ante la prensa de todo el mundo que después de test extensivos y la evaluación de todos los datos, yo creo, dijo este doctor, que el señor Lewis tiene un corazón del atleta normal con funciones normales. El test que le habían hecho adicional era el de la mesa basculante, había sido positivo, y dice que no hay evidencia de una cardiomiopatía o una arritmia que amenace la vida. Esto lo dijo en mayo 10 del 93. Este jugador volvió a jugar y 2 meses después falleció mientras practicaba su encesto. Ellos practican todos los días a la edad de 27 años. Este caso es interesante porque por ejemplo, porque una persona de otro hospital se va contra un equipo de 12 cardiólogos, los más afamados de Boston en ese momento. También, después de estos 3 meses, el cardiólogo dijo que este jugador estaba consumiendo cocaína, y además encontraron en la autopsia que tenía citomegalovirus, es decir, pero sí tenía una miocardiopatía hipertrófica con cicatrices, que hoy en día las podemos ver por un realce con una resonancia. Este caso de Marc Vivien Foe era un camerunés que jugaba en Francia, pero en este caso estaba jugando con un partido contra Colombia en Lyon en 1993, en un partido de confederaciones. Se sentía muy cansado, se desmayó y perdió la vida sin que se pudiera hacer nada a pesar de las maniobras de reanimación. Aquí tenemos a Yepes de Colombia, y vemos la incapacidad o imposibilidad de hacer algo, es decir, que no se podía hacer nada en ese momento, no había desfibriladores, no se sabía mucho de maniobras de reanimación, y hoy en día en colegios de países desarrollados los niños están aprendiendo a hacer maniobras de reanimación. Este camerunés murió de una miocardiopatía hipertrófica también. Han Gathers también murió de miocardiopatía hipertrófica a los 93 años. Esto fue más llamativo porque apareció en la prensa. Era el número 1 en el año 89 en los Estados Unidos. Jugaba en el Loyola Marymount y también tuvo un síncope en un partido contra otro equipo, Santa Bárbara. El estudio demostró que el corazón era muy grueso y que tenía taquicardia ventricular no sostenida y extrasistolia ventricular frecuente. Los cardiólogos le iniciaron nada más ni nada menos que 240 miligramos de Inderal, de propranolol, que el jugador obviamente empezó a disminuir hasta suspender, y dejó a los cardiólogos de un lado, y a pesar de que le pusieron un desfibrilador delante de las cámaras, justo 3 meses después, porque esto fue el primer desmayo, fue en diciembre del 89, y en marzo del 90 falleció en pleno partido delante de las cámaras, delante de su madre, de su hermano, de su tío y de toda la prensa. A este jugador murió de miocardiopatía hipertrófica y le hicieron una película 2 años después que se llama La vida de Han Gathers. Si ustedes quieren un video desafortunado y desagradable, lo pueden buscar en internet, y este es cómo se ve cómo fallece en vivo delante de las cámaras. Esta medallista olímpica se llamaba Flo Heeman. Había ganado 2 campeonatos mundiales
olímpicos con Estados Unidos, medía 1,96 y nunca había sido diagnosticada de ninguna enfermedad. Jugando un partido de exhibición en Japón, perdió el conocimiento y la vida, y la autopsia demostró una disección de la aorta hacia el pericardio, una disección, y tenía síndrome de Marfan. Gracias a ella se crearon una fundación que se llama Floyd-Marfan Syndrome, y el otro es el premio a la mujer más aguerrida de los Estados Unidos deportista. Gracias a ella, incluso, por ejemplo, pudieron operar a su hermano, que tampoco tenía diagnóstico de síndrome de Marfan y tenía una ectasia anuloaórtica. Murió de síndrome de Marfan, disección de aorta. Este jugador del fútbol americano se llamaba Quentin Groves. Estando de vacaciones en Bahamas, de donde era su esposa, falleció de noche. Nunca se supo de qué falleció. Lo que sí se sabía es que había sido sometido a la ablación de un síndrome de Wolff-Parkinson-White 8 años antes en los Estados Unidos. Como todos saben, la ablación del síndrome de Wolff-Parkinson-White no tiene una efectividad del 90%. Aquí atrás hay un electrocardiograma que no es de este paciente, obviamente es un paciente de nuestra institución, en la que vemos el famoso FBI, Fast, Broad and Irregular. Cuando veamos esto, ancho, rápido e irregular, pensemos en una fibrilación auricular conducida intermitentemente entre una vía accesoria y el nodo auriculoventricular. Cuando vemos los RR menor de 250 milisegundos, fíjense aquí, aquí hay 4 cuadritos, son 160 milisegundos. Hay más riesgo de morir súbitamente por una fibrilación ventricular. Quentin Groves, lo raro es que haya muerto de noche durmiendo. Este caso fue dramático. Antonio Puerta, de 25 años, en el primer partido en el año 93 en España, jugando el primer partido de la liga contra el Getafe, perdió el conocimiento. Era un defensa muy fuerte, Antonio Puerta, de 25 años, perdió el conocimiento y se levantó algo estuporoso. También lo tenemos en video en todas las cámaras, y él por sus propios pies llegó al camerino. En el camerino volvió a presentar varios paros y fue desfibrilado múltiples veces. Ahí tenían desfibrilador. Fue llevado a la Hospital Virgen del Rocío, en donde pasó toda la noche desfibrilando. Se ve pues que en esa época no existía, por ejemplo, equipos de oxigenación externa, etcétera, y el paciente murió 2 días después de isquemia cerebral. Tenía una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Esta imagen es del doctor Manlio Márquez, y en donde podemos ver unas T's muy anormales en todas las precordiales que llegan hasta B6, pero este es un caso de una miocardiopatía pues muy avanzada. Este joven nunca había presentado un síncope siquiera. James Adams era un jugador de Carolina del Sur, defensor de fútbol americano, y estando en prácticas murió en la habitación del hotel. Se dieron cuenta que él no había llegado a las prácticas, pidieron al hotel que abrieran la puerta y estaba muerto. Tenía una miocardiopatía dilatada severa y nunca se conocía que tenía síntomas por esta cardiopatía. Murió súbitamente en la noche. 37 años. Greg Menton, norteamericano de 20 años, era un medallista olímpico y había ganado premios en mariposa y en espalda en las 100 yardas. Este nadador, estaba practicando junto a su entrenador y a otros nadadores, y perdió el conocimiento al lado del entrenador. Las maniobras fueron infructuosas y la autopsia mostró que tenía una anomalía coronaria. Explico un poquito esto. Aquí tenemos la salida de la aorta, la válvula aórtica, y delante la pulmonar. Es como si estuviéramos viendo al paciente de frente y mirándolo hacia abajo. Aquí está en la parte anterior la pulmonar, y en la parte posterior está la aorta, un poquito más a la izquierda. Aquí tenemos el seno coronario izquierdo, de donde normalmente sale la arteria coronaria derecha, y aquí tenemos el seno coronario izquierdo, perdón, el izquierdo, este es el derecho, de donde debería salir la coronaria izquierda.
En este caso, esta anomalía es una coronaria izquierda saliendo del seno opuesto. Esta es la que más riesgo de muerte súbita tiene. La otra es la coronaria izquierda saliendo del seno coronario derecho. Este es el seno no coronariano. Hay muchas malformaciones coronarias. Este joven falleció a los 20 años de anomalía coronaria. La pregunta es, ¿por qué nunca tuvo un dolor coronario ni angina? No, incluso hasta las pruebas de esfuerzo en las personas que han fallecido han sido negativas y algún día se descompensa una placa, posiblemente por estrés, por cizallamiento, por aumento de la presión de estas dos arterias, por descompensación de una placa, por muchas causas, se forma un trombo y la persona muere súbitamente por un evento coronario. Darrell Kyle era un pitcher de San Luis y también después una noche muy sano, después de una noche de cenar con su hermano, le dijo que tenía un dolor en un hombro, incluso había empezado a hacer terapias y esa noche falleció. Tenía dos arterias tapadas y la derecha destapada con placas importantes. Aterosclerosis, 34 años, muerte súbita por infarto de miocardio. Este fue muy llorado en Rusia. Este hombre se llamaba Sergei Grinkov, de 28 años. Él conoció a esta joven que se llamaba Gordeva a los 14 años. Gordeva tenía 10 años. Parece que era una táctica de los rusos para hacer que las parejas que llegaran a los Olímpicos se conocieran de mucho tiempo y practicaran mucho. Después de miles y miles y miles de saltos y de elevar a Gordeva por los aires, estando practicando en Nueva York, perdió el conocimiento y se murió súbitamente, en donde no pudieron hacer nada a los 28 años. La autopsia mostró una trombosis del tronco de la arteria coronaria izquierda y encontraron que Sergei tenía una anomalía en las plaquetas por una alteración en las proteínas de las plaquetas que favorece la trombosis. Se llama el factor de Grinkov. El factor es rarísimo, pero jóvenes pueden morirse súbitamente por trombosis en cualquier parte. Grinkov se murió por trombosis en la coronaria izquierda. Este húngaro, Miklos Feher, jugaba en Portugal y perdió el conocimiento curiosamente después de que le mostraron una amarilla. Es un gesto como de reproche y cayó al suelo convulsionando. Tenían desfibrilador, no lo desfibrilaron porque estaba lloviendo, lo llevaron directamente al hospital Guimaraes, en donde maniobras de reanimación y de desfibrilación no lo sacaron. Esto me recuerda mucho, aquí en la clínica Valle de Lili recibimos un día a unos jugadores de aquí muy cerquita, incluso por aquí por la ventana estoy viendo, probablemente a unos 8 kilómetros, está la sede del Deportivo Cali. Aquí fallecieron dos jugadores del Deportivo Cali que les cayó un rayo. Estaba Carepa Gaviria y Giovanni Córdoba, si no mal no me equivoco. Llegaron fibrilando estos dos jugadores porque les cayó un rayo encima. Esto obviamente no es una muerte súbita, es una fibrilación por una descarga eléctrica. No se pudo hacer nada después de maniobras y Giovanni Córdoba falleció a los 2 días también por una isquemia cerebral. Pete Maravich era un jugador que nosotros no conocimos, era de los años 70 en los Estados Unidos y le llamaban la maravilla del básquetbol porque hacía pases imposibles, hacía pases de espalda mirando para otro lado o hacía pases lejísimos dando golpes contra el piso con el balón en el piso. Él dijo, me retiro a los 32 años porque no quiero morirme de un infarto en la cancha como se han muerto otros. Preciso, se murió a los 40 años, después 8 años después de haberse retirado. Este hombre era un poquito vicioso, se dedicó a fumar y a beber mucho, se volvió alcohólico y a los 38 años se retiró del alcoholismo y se metió a una religión en los Estados Unidos, jugando un partido de entretenimiento con estos amigos de la religión. Falleció de un infarto, aterosclerosis, 40 años. Jimmy Fix era un periodista norteamericano muy inteligente. Era socio de una
de un club que se llama Mensa, que existe en todo el mundo, incluso en Colombia existe, es para gente muy inteligente que debe tener por lo menos 146 o más de cociente intelectual. Este escribió varios libros de entretenimiento dirigidos para gente muy inteligente y era obeso, él pesaba 100 kilos, 99 kilos, fumaba, bebía y también se había casado varias veces y como que era un poco mujeriego, pero eso no me consta. Jim Fixx, a los 35 años, que es la edad límite peligrosa para los hombres, ya veremos por qué, decidió dejar de fumar, de beber y bajó de peso, bajó de 99 a 70 kilos en 10 años. Se recorrió Estados Unidos, escribió libros, por ejemplo el libro del trote o de la carrera, y con los 52 años preparando la maratón de Boston falleció en su vecindario, falleció de un infarto de miocardio, 3 arterias coronarias casi todas tapadas. Este era más joven, Alexander Dale Owen, de 27 años, era un nadador danés que después de unas competencias se fue a duchar y sin haber sentido nada ni avisar nada, sus compañeros se dieron cuenta que no salía, entonces abrieron la puerta y lo encontraron muerto. Infarto agudo de miocardio, probablemente fibrilación ventricular, no lo pudieron recuperar, 27 años. Lo único que se supo de él es que tenía un poquito de hipercolesterolemia nada más y que su abuelo había fallecido a los 43 años súbitamente. No sabemos por qué se murió de él. Y Fabrice Muamba era un jugador de Bolton inglés que falleció tuvo una muerte súbita por fibrilación ventricular, tenía una miocardiopatía hipertrófica y los médicos dijeron que había parado su corazón durante más de 72 minutos. Realmente nadie tenía la esperanza de que él sobreviviera o quedara bien, por lo menos cerebralmente. Pues Fabrice Muamba fue dado de alta un mes después de un hospital de Inglaterra y escribió este libro para el que esté interesado. Yo aún estoy de pie, I am still standing. Este es un caso afortunado gracias a la desfibrilación, pero estuvo en paro 72 minutos porque fibriló muchísimo. Entonces, hasta aquí acabo los casos y voy avanzando sobre algo de epidemiología de la muerte súbita. La muerte súbita en el deporte es un evento raro, es decir que ocurre entre 1, 2, 3 o 4, ¿no? Digamos que 2 personas por cada 100.000 deportistas por año. Así podemos señalarlo como este dibujito. Es una enfermedad feminista. Fíjense que por lo menos 10 hombres por cada mujer. La mujer tiene menos probabilidad de morirse, aunque se puede morir súbitamente. Probablemente exista algo de hábitos, porque la mujer clásicamente no hacía tanto deporte como el hombre. Probablemente tenga que ver con la masa muscular. Un colega de la clínica Valle de Lili dice que las piernas son unas máquinas que le pueden al corazón y al cerebro. Yo digo que las piernas le pueden al corazón, muy probablemente. Si uno le obliga a las piernas a hacer, por ejemplo, a ganar un premio de montaña, probablemente lo gane, pero el corazón está trabajando en exceso en ocasiones. Es una diferente en personas menores de 35 y mayores de 35, como lo han puesto de manifiesto expertos en muerte súbita en el deporte. Generalmente mayores de 35 son un evento coronario y hay variaciones geográficas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde vemos que está mejor estudiado que en el resto de Latinoamérica la muerte súbita en el deporte. Suele ser la miocardiopatía hipertrófica la que lidera el número de causas, mientras que hay otros países como Italia, donde hay estudio de la muerte súbita en el deporte de más de 30 años en la región del Véneto. La mayor parte son por miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, como se llama. La pregunta es, ¿por qué si este deportista ha hecho más de 20, 30 años de deporte viene a morirse ahora? Eso es lo que no sabemos, el corazón es traicionero. Esta diapositiva me gustaría que se la tuvieran en mente, porque tenemos
la causa de muerte súbita en los deportistas son miocardiopatía o enfermedades del miocardio heredadas en los genes, las arritmias eléctricas o canalopatías heredadas en los genes o las cardiopatías adquiridas. Las miocardiopatías, como ustedes saben, la principal son las hipertróficas, la ritmogénica o que llamábamos displasia hace unos años, la ventrículo no compacto y la dilatada. Tenemos las coronarias, anomalías coronarias, parece que son anomalías en el desarrollo, la preexcitación o síndrome de Wolff-Parkinson-White o preexcitación ventricular, y las valvulopatías son anomalías más del desarrollo que de los genes. Las canalopatías, vamos a encontrar que los corazones, cuando estudiamos a estas personas, son estructuralmente sanos, pero algunos tienen anomalías coronarias que pueden ir y venir. Tenemos el síndrome de QT prolongado, que es el más frecuente de todos, o el síndrome de QT corto, que es extremadamente raro, la taquicardia catecolaminérgica, que solo da durante el deporte, síndrome de Brugada, la repolarización precoz y la fibrilación ventricular primaria. Y dentro de las adquiridas nombremos la más común, que es la enfermedad coronaria, especialmente en mayores de 35. La enfermedad de Chagas, no olvidemos que es una enfermedad de ciertas regiones de Colombia, pero que también la podemos encontrar por la inmigración que existe en cualquier parte del mundo. Las miocarditis, por ejemplo, tenemos un paciente del Santander, de los Llanos, etcétera. Siempre sospechemos la enfermedad de Chagas con su bloqueo de rama de bradicardia sinusal. Las miocarditis, cuando existen grupos hacinados, por ejemplo, los soldados, suele haber miocarditis por Coxsackie, por ejemplo, o enterovirus, y alguno puede fallecer por muerte súbita por afectación de miocarditis. Hoy día estamos viendo miocarditis y muerte súbita por COVID. Conmotio cordis, no olviden, un golpe bien dado en el tórax sobre la parte más vulnerable de la onda T lo puede matar a uno. Por ejemplo, un bolazo de béisbol, por ejemplo, un codazo en un fútbol. El abuso de drogas, la hipertensión pulmonar, la hiponatremia que se puede asociar. Vamos a nombrar tres estudios epidemiológicos de diferentes sitios. El primero es reportado por Barry Maron o Maron de los Estados Unidos, de Boston. Es una de las personas que diría yo que más se ha interesado por las muertes súbitas en los deportistas y de los que más sabe de miocardiopatía hipertrófica también. Él recopiló una serie de muertes en menores de 35 años en Estados Unidos entre el 2002 y el 2011. 10 años de muerte súbita, 182 casos. De estos 182 casos, 47 fueron confirmados, y en estos confirmados tenemos que, como decía antes, lidera la miocardiopatía hipertrófica, la anomalía sigue de las coronarias, la enfermedad coronaria, ruptura de la aorta, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatía dilatada, la miocarditis, síndrome de QT prolongado, prolapso de la válvula mitral, de la que estamos volviendo a hablar, porque hay personas que tienen prolapso y tienen algún riesgo de muerte súbita y infarto en el síndrome de Kawasaki. Este grupo que les decía yo es el grupo del Benetton, tienen más de 30 años con un programa obligatorio de historia clínica personal, electrocardiograma y ecocardiograma para deporte. Y allí tienen muy bien instituido. Es muy controversial porque este programa es muy costoso para todos los deportistas. Hacer historia, electro y eco, aunque nos parezca muy sencillo, es muy costoso socialmente. Este reporte es de 20 años en la región del Véneto, liderada por Venecia, en pacientes menores de 55, que tenemos que hubo 55 muertos súbitos deportistas, hubo 255 no deportistas. De los deportistas, de los que fueron deportistas súbitamente menores de 55 años, tenemos que el 23%, casi una cuarta parte, tenían displasia ritmogénica
del ventrículo derecho, el resto tenían enfermedad arteriosclerótica de las coronarias, miocarditis, prolapso mitral en un 12%, enfermedad eléctrica de la conducción, que puede ser congénito, anomalía, alteración anómala del origen de las coronarias, miocardiopatía hipertrófica, fíjense lo poquito, y otras causas. Y en un estudio español que es pequeño y digamos que esta doctora María del Mar es una forense que cogió 6 años de muertes súbitas estudiadas por autopsias de la Comunidad de Madrid y alrededores. Alrededores es de Asturias, de Castilla-León, etcétera, pero todas tenían que haber sido muy bien estudiadas. Encontró 61 casos, no son representativos de toda España, solamente de esta región castellano parlante, digamos, 61 en promedio de 31 años, y fíjense lo llamativo, 59 varones, como dicen los españoles, varones, 2 mujeres. Es una enfermedad predominantemente de hombres. La mayoría son enfermedad arterial coronaria, 44 años en promedio, mayor de 30, miocardiopatía ritmogénica o lo que llamábamos displasia, miocardiopatía hipertrófica, que tenían hipertrofia ventricular sin diagnóstico claro de miocardiopatía hipertrófica, fibrosis miocárdica dilatada, anomalía coronaria, valvulopatía aórtica, por ejemplo, estenosis aórtica o aorta bicúspide, comunicación interauricular sin que esto se suponga que lo mata a uno, un muerto por intoxicación por flecainida y 10 de manera indeterminada. Aquí están, por si ustedes quieren ver la mayoría de los deportes, están encabezados por el ciclismo como uno de los más peligrosos. Citando a nuestro profesor Jorge Velázquez, que ha visto cientos y cientos y cientos de, bueno, diría no cientos, diría decenas de muertos súbitamente en el deporte. Él dice que lo encabezan los ciclistas, los tenistas y los jugadores de squash. Yo le creo mucho al doctor Jorge Velázquez, que de aquí de nuestra institución. Esta foto es una foto de este paper de la Revista Española de Cardiología de la doctora Paz Suárez, en donde dice que este hombre era un ciclista de 30 años que murió súbitamente mientras corría muy rápido en una bicicleta. Fíjense la miocardiopatía hipertrófica, aquí yo no le veo, entonces no quiero decir nada, solamente les dejo la imagen para que ustedes se hagan la idea de hasta dónde puede hacer uno deporte. Aquí están zonas de cicatriz, que son las que inician y las arritmias, básicamente. ¿Qué se puede hacer para evaluar a un paciente? Que es como lo que estábamos hablando al principio, de lo que está pasando con este jugador del Millonarios, y que ojalá le vaya muy bien y salga muy adelante. Y felicito a la Clínica Chayo y al Millonarios por un comunicado tan respetuoso, y me voy en desacuerdo por las palabras que se lanzan a los periódicos de manera como hicieron pues en Argentina, etcétera. ¿Qué hace uno para evaluar a un paciente antes de jugar un deporte? Si es un joven, entonces historia familiar, personal y física con un electro de 12 derivaciones. Esta es la visión europea, prácticamente la ha cogido todo el mundo. Antes el electrocardiograma estaba un poquito en controversia, hoy en día casi todo el mundo lo acoge. Si los hallazgos son negativos, es decir, no tienen ninguna historia, compitan joven. Si son positivos, ahí se viene la cascada de exploraciones, en donde vamos a hacer pruebas de esfuerzo, Holter más electros, vamos a hacer resonancia, etcétera, etcétera. Allí es donde se vienen los costos grandes. La historia personal, familiar y física, dentro de la historia médica personal, si tiene dolor o desconfort torácico con el ejercicio, muy importante estudiar a fondo. Síncope o presíncope inexplicado, especialmente con ejercicio o en decúbito. Ejercicio excesivo, fatiga o disnea con el ejercicio, no es normal. Un soplo cardíaco, hay que estudiarlo muy bien, o hipertensión arterial. La historia familiar es que haya una muerte prematura en algún familiar de primer grado relativo menor de 50 años.
una incapacidad de un familiar menor de 50 años o que se conozca que un familiar tiene una enfermedad hereditaria conocida. Y en el examen físico debemos buscar siempre un soplo cardíaco, que no haya coartación de la aorta en los jóvenes, en los niños, tocándole los pulsos femorales, que no tenga estigmas de Marfan y que tenga una presión arterial normal. Hay dos recomendaciones fundamentales para el electrocardiograma. Una, llamémosle la liderada por Europa, Domenico Corrado, y otra la liderada por los estadounidenses, llamada el criterio de Seattle. Son muy parecidas. Este artículo las compara las dos, pero en general podemos decir que los hallazgos más peligrosos que nos dicen que debemos parar a un deportista y hacerle estudios son depresión del segmento ST, ondas Q patológicas, inversión de la onda T en las precordiales, especialmente más allá de B4 en personas de raza negra, bloqueo completo de rama izquierda o derecha, un QTA normalmente prolongado mayor de 470, aprovecho la cuña para decir que más de mujeres, un patrón como si fuera de síndrome de Brugada y arritmias ventriculares. Esto es más específico, ¿no? Más inespecífico. Imagínense 2 extrasístoles cada 10 segundos. Cuando hay muchas extrasístoles, debemos parar y hacer un estudio más a fondo del paciente. Aquí tenemos algunas cosas en pro y en contra del electro. En pro, que es más barato y que puede detectar más enfermedades más que la historia clínica. En contra están los falsos positivos y los falsos negativos. Todos sabemos que podemos tener un joven con una miocardiopatía hipertrófica y el electro ser completamente normal, o al revés, no tener ninguna enfermedad cardiovascular y tener electros anormalmente con unos signos de hipertrofia que seguramente no las tenga. El ejercicio está demostrado que es muy sano, disminuye la obesidad. En las ordenadas tenemos la probabilidad de eventos. Los eventos cardiovasculares disminuyen a mayor cantidad de ejercicio, pero dicen estos autores que ellos consideran que el ejercicio tiene una forma de U, como casi todas las cosas de un ser complejo que somos los seres humanos. Entonces, a mayor deporte disminuye la obesidad y la presión arterial, la diabetes, el riesgo de enfermedad coronaria, de fibrilación auricular, aumenta la reserva de las arterias coronarias, la capacidad funcional y mejora el pronóstico de falla cardíaca. Pero dicen ellos que probablemente a partir de 15 METs, que es donde están todos los maratonianos y todos los olímpicos, se aumentan las troponinas, se aumenta 5 veces la fibrilación auricular. El doctor Montt en Barcelona encontró primero en raticas y luego en humanos que se dilata y aumenta la fibrosis primero de las cavidades derechas, hay disfunción ventricular derecha y muy probablemente hay aumento de la enfermedad de la arterial coronaria. Entonces el problema que es que cuando se llega a estos niveles más de 12, más de 15 METs, la persona tiene una adicción al deporte que es muy difícil de quitar. Hay una creencia que es mente sana en cuerpo sano, y esto los historiadores se han ido a buscarlo y lo encuentran en las sátiras de Perceval, que fueron escritas en Roma 2 siglos después de Cristo. Y él lo que quería decir es que oremos, pues el sentido original es que oremos para predisponer un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. Si ustedes me permiten esta pequeña oración, que no está de todo mal desde mi punto de vista. Decía que se debe orar que se nos conceda una mente sana en un cuerpo sano. Pedid un alma fuerte que carezca de miedo a la muerte. Hoy todos tememos a la muerte, pues con muchas razones, pero la muerte nos va a llegar algún día. Que considere el espacio de vida que nos queda de aquí en adelante un regalo de la naturaleza, que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos
y que no sepa de ira y esté libre de deseos. Eso es un poco más difícil. Crea que las adversidades y los trabajos de Hércules son mejores que las satisfacciones y la fastuosa cena y la placentera cama de plumas de Sardanápolo. Sardanápolo fue un persa que vivía muy bien, bebiendo, comiendo y haciendo una vida muy buena, y murió en plena orgía este hombre. Entonces, que seamos mejores trabajadores que en vez de vivir. Y que te muestro lo que tú mismo puedes darte con certeza, que la virtud es la única senda para una vida tranquila. Muchas gracias, y entonces tenemos un espacio para algunos comentarios, para algunas preguntas. Bueno, doctor Pava, muchísimas gracias por su conferencia, muy excelentes los ejemplos y muy detallado el repaso. No sé si haya preguntas en el chat, no veo ninguna. Si alguien quiere levantar la mano o sencillamente hacer la pregunta. Yo mientras hay alguna pregunta de alguno de los pelos o alguna de las personas que están atendiendo la conferencia, doctor Pava, le quería preguntar ¿qué tipo de estudio cree usted que sea necesario en un atleta que hace un síncope en ejercicio? Creo que usted de forma muy detallada describió la dificultad que precisamente BJ Maron describe en hacerle, y lo costoso que es hacerle electrocardiografía y ecocardiograma a todos los atletas. Pero ya cuando un atleta ha hecho síntomas, ya sea síncope o presíncope, ¿cuáles son como sus ABC de cosas que le tienen que hacer o que espera que le hayan hecho a un paciente en esas condiciones? Gracias, doctor Medina. Yo creo que lo primero que tenemos es que no debemos mirar ninguna exploración complementaria que nos traiga la mamá del deportista o la esposa del deportista y que nos ponga ahora enfrente de nuestra mesa, porque allí nos vamos a liar. Primero, hagamos la historia clínica muy bien hecha sobre todos los datos. Entonces, si nos parece que es vasovagal, pues ya empezamos con problemas porque va a ser vasovagal y le vamos a mandar a tomar más líquidos, etcétera, etcétera. Y si no es vasovagal, también vamos a estar en problemas. Entonces, las exploraciones, la primera es una historia clínica muy bien hecha, porque siempre vamos a volver a la historia clínica. Usted sabe que lo que nos pasa habitualmente es que llegamos a un punto en que tenemos coronarias, electro, prueba de esfuerzo, Holter, tenemos la resonancia, y nos devolvemos a preguntarle al paciente, bueno, ¿y usted cómo fue que se desmayó? Entonces, mi recomendación, sin ser un experto pues mundial de esto, es que siempre hagamos la historia clínica en cualquier enfermedad, pero yo creo que en la que más lo necesita es en el síncope, sin mirar ninguna nota de remisión de nuestro colega. Por cierto, doctor Medina, que ayer me encontré a su colega, el doctor Mejía, que es un experto también en resonancia aquí en Valle de Lili, y le pregunté, doctor Mejía, ¿cuándo entró la resonancia como una arma, un armamento para sacar de dudas casi siempre a los cardiólogos? Y me dijo, a principios de esta década, el 2000, 2001 más o menos, porque todos estos deportistas que estoy nombrando, casi todos fallecieron antes y no había manera de discernir entre una hipertrófica, una displasia ritmogénica, etcétera, ¿no? Doctor Medina. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano? Doctor Cardona, adelante, por favor. Buenas noches, Doc. Muchas gracias por la charla. Quería hacer una pregunta, y es que una de las causas de muerte súbita en el atleta son las malformaciones anatómicas de las arterias coronarias. Y digamos que la Sociedad Europea de Cardiología lo que recomienda es lo que usted ha comentado, hacer la historia, un examen físico juicioso y un electrocardiograma, pero yo creo que con esas herramientas pues es difícil sospechar una malformación pues anatómica de las coronarias. ¿Qué estrategias o en qué paciente uno podría de pronto pensar en pedir, por ejemplo, el angioTAC coronario? Ellos siempre mencionan, los autores, que en las revisiones de ellos hasta 90% de la emergencia de las coronarias se puede ver en el ecocardiograma,
pero pues es cierto que a veces con el breve tiempo y a veces si de pronto no viene como una nota en la orden del ecocardiograma es difícil que los busquen. Entonces, ¿en qué momento uno sospecha esos pacientes o hasta qué punto uno busca la malformación de las arterias coronarias? Muchas gracias. Sí, doctor, la pregunta es muy interesante y muy difícil de responder. Sí, está entre las 3 primeras causas de muerte súbita y siempre hay que buscarlo. Nuestros colegas, aquí el doctor Jairo Sánchez, Pastor Olaya, Carlos Vesga, siempre tienen por costumbre revisar, si se puede, el origen de las coronarias, pero si vamos a estudiar intensivamente a un paciente, vamos a acabar en una tomografía o en una resonancia, si vamos a buscar seriamente. Entonces, no todo el mundo tiene que acabar en una resonancia. Para mí, la resonancia casi siempre es como la parte más natural del estudio de un paciente que creemos que le puede pasar algo o de un paciente que llegó y le pasó algo serio. Por ejemplo, un ataque ventre o una muerte súbita recuperada. Pero ahí está el problema, es una cosa pues que hay que evaluar en el grupo de cardiología, ¿cierto? Para eso está un grupo. Pero yo creo que hay que buscarla siempre con el eco. Desafortunadamente las pruebas de esfuerzo y todo eso han sido negativas en las personas que han presentado. Hay algunos reportes muy interesantes, personas que han muerto por anomalías coronarias que les habían hecho pruebas de esfuerzo y son completamente normales porque la persona no tiene un evento, una descompensación de una coronaria en ese momento hasta que la tiene y presenta el evento, ¿no? Entonces yo diría que empezar pues por la historia clínica, como siempre, el eco y acabamos en el angiotaco, en la resonancia, claro. Si hay sospecha hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias. El doctor Juan Esteban Gómez hizo una pregunta de si él pregunta si el deportista tiene corazón de atleta y se documenta reversión de hipertrofia, que es lo que están esperando con este jugador de Millonarios, después de 3 meses de reposo, ¿puede volver a hacer ejercicio? Eso es lo que yo entiendo, lo poquito que hemos preguntado a expertos, a profes y todo eso de muchos sitios y lo poco que uno puede entender, leer, es una manera muy útil de ver si hay una regresión de la hipertrofia. Si hay regresión de la hipertrofia, no debe tener una miocardiopatía. Mi experiencia, y yo creo que la experiencia, no sé, usted, doctor Medina, que seguramente tiene más experiencia, ha visto muchos casos de estos, pero sí, esa es la respuesta. La respuesta es sí, persona que se le disminuye la hipertrofia y llega a unos puntos normales y no tiene signos de disfunción diastólica por eco y por resonancia también se documenta la disfunción diastólica, puede volver al deporte. Ese es el razonamiento. Si no se disminuye, hay que sacarlo del deporte. O por lo menos se le debe decir que no debe hacer deporte. ¿Cuál es su experiencia, doctor Medina? Sí, realmente no creo que la cultura de estudiar a los atletas en Colombia no está tan arraigada como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos prácticamente que las universidades y también a nivel profesional, hay los ejemplos que usted mostró muy bonitos, doctor Pavel, el NCAA, todos los deportes universitarios pues generan un montón de referenciaciones y en Colombia no lo he visto. Cuando estaba en Estados Unidos, en práctica vi un par de pacientes que después de hacer lo que mencionaba el doctor Gómez, en los que se le ordena definitivamente parar el ejercicio, sí hay una disminución y pueden ser ventrículos de 12, 14 milímetros, 15 milímetros, incluso si hay un componente isotónico importante y definitivamente pues ese es el diagnóstico, ¿no? Regresan la hipertrofia y pues se les puede dar la luz verde, pero en Colombia no
no nos ha, por lo menos en la carrera infantil desde que yo estoy hace 4 años, larguitos, no nos ha pasado que nos llegue un atleta y le sugerimos. Sí nos llegó un atleta, un caso muy bonito precisamente de Cali, fue una segunda opinión que nos mandaron, era un paciente que era arquero de un equipo semiprofesional y lo que tenía no era, lo mandaron porque quizá tenía una cardiomiopatía hipertrófica, pero lo que tenía era una coronaria anómala que fue diagnosticada mediante un navegador. Es un caso bonito que tal vez presenté en una conferencia previa, pero eso en cuanto a atletas que se les haya hecho un diagnóstico secundario en resonancia, pero para corazón de atleta particularmente no tengo experiencia. Esa es la verdad. Hay otra pregunta en el chat, y la pregunta es, pregunta el doctor Bustamante, mencionaba la inversión de la onda T en B1 a B3 como hallazgo de riesgo. ¿Cómo diferenciar que es un patrón juvenil persistente o este no es un hallazgo benigno o es solo de importancia en raza negra? Hoy discutíamos eso con mi compañero, el doctor Pablo Perafán. Las personas de raza negra, deportistas, especialmente si son grandes, tienen unos electros más llamativos. Imagínense un maratoniano de cualquier raza corriendo 40 kilómetros durante 2-3 horas, tienen unos cambios eléctricos, tienen unos remodelamientos iónicos de los canales iónicos que producen unos cambios que pueden confundir entre una miocardiopatía y un corazón de atleta. Se considera que en una persona no atleta es normal la T negativa asimétrica hasta B2. En una persona, es que eso ya es demasiado, hilar demasiado fino. En una persona de raza no negra hasta B3 y en una persona de raza negra, si va más allá de B4, o sea, puede ser normal una T negativa asimétrica hasta B4. Imagínense los cambios tan llamativos que hay en los deportistas, ¿no? Entonces, debe haber algún comportamiento de algún canal iónico que haga que los electros sean más llamativos de las personas de raza negra sin que tengan una hipertrófica, ¿no? Perfecto. Ahí les envié por el chat un artículo muy bonito que es escrito por BJ Myron y por su hijo, por Martin Myron, y son como los 50 años de historia de la cardiomiopatía hipertrófica. Y precisamente pues hace alusión a lo que usted mencionaba, doctor Pava, de la primera ola y la segunda ola de la resonancia nuclear magnética en los pacientes con esta enfermedad. Y lo que mencionan es que ha habido como dos partes importantes. La primera ola, que fue en el 83, cuando se empezaron a meter a los primeros pacientes, eso de hace casi 40 años, y se encontró que hasta en el 33% de los pacientes por eco se subestimaba la resonancia, el grosor telediastólico del ventrículo izquierdo. Cuando los ecocardiografistas se dieron cuenta de eso, empezaron a ser un poquito más acuciosos en hacer un barrido en eje corto en todo el ventrículo, y la segunda ola vino en el 2005 de resonancia, después de unos años de haberse descubierto el realce tardío en el 99, en el 2000, en donde se empezaron a reportar en todos estos pacientes las cicatrices que pueden encontrarse hasta en un 50-60% de los pacientes. Entonces, adicional a la mejor resolución y a la mejor visualización del reborde endocárdico para ser más meticulosos en cuánto mide ese grosor telediastólico, también se empezó en el 2005 pues a verse o a ser más conscientes acerca de esas patrones de cicatrización en ausencia de enfermedad coronaria que tenían a sus pacientes. Es un artículo muy bonito y pues narra como los 50 años y la evolución de lo que ha pasado en estos 50 años de la enfermedad. No sé si haya más preguntas, creo que por ahora no hay. Pues doctor Pava, le agradezco muchísimo y le agradecemos en nombre de todos los fellows del país su conferencia, muy bonitos los ejemplos y supremamente ilustrativos. Muchísimas gracias, como siempre, pues nos dan excelentes conferencias desde Cali y bueno, nos veremos la próxima semana con un casito. Volvemos a empezar un nuevo ciclo con la CARD, así que estaremos, nuestro jefe de fellows, el doctor Garnica, estará dando una conferencia. Nuevamente, doctor Pava, muchísimas gracias por su conferencia, y seguiremos en contacto.
A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero decirles que aquí en Cali hay un patólogo forense que es fuera de lo común, el doctor Jorge Paredes, muy interesado en las muertes súbitas. Jorge Paredes trabaja en el Instituto Forense. No sé si nos quiera decir algo, que él está aquí acompañándonos, sino para que sepan, cualquier cosa de patología, de muerte súbita, el doctor es un interesado. Aquí lo tenemos, mire. No, yo quiero hacer un comentario muy breve. Inicialmente felicito al doctor Pava porque me pareció una conferencia maravillosa. Yo pensé que yo sabía de muerte súbita alguito y realmente me falta mucho. Quisiera de pronto hacer uno o dos comentarios. El primero sería que yo he visto muertes súbitas, sobre todo esos pacientes que empiezan en gimnasios y ganan rápidamente gran masa muscular. Uno sabe que esas personas están consumiendo anabólicos y entonces son personas que hacen una enfermedad coronaria terriblemente rápida. Uno encuentra esas arterias ocluidas y no solo una, sino varias. Ese es un concepto que es bien importante. Y otra consideración que yo he visto es que yo he hecho muchas necropsias y uno a veces encuentra malformaciones o anomalías coronarias en los trayectos, en personas que mueren en accidentes de tránsito o que mueren por proyectiles de arma de fuego. Como también en algunos casos, pues cuando uno tiene una muerte súbita y encuentra estas anomalías, pues recurre más o menos a decir que esa puede ser la probabilidad. Hay un patólogo forense muy importante que trabaja en Sevilla, el doctor Lucena, que ha hecho muchos trabajos sobre muerte súbita. Pero yo también me pregunto una cosa, ustedes que son los clínicos y que tienen que hacer el examen del paciente, cuando hace un síncope, desde el punto de vista embriológico, pienso yo que si las coronarias tienen trayectos anómalos, es muy probable que si algo está trocado en las coronarias, algo posiblemente esté trocado en el sistema de conducción. Posiblemente haya fascículos o fibras accesorias o vías anómalas. Y eso es muy importante entonces que ustedes tengan esa consideración cuando estén valorando un paciente. Simplemente era eso y felicitar al doctor Pablo. No, doctor Paredes, muchas gracias. Era para que los colegas se pusieran en contacto con usted, que es el experto en esto. Muchas gracias, doctor Medina, un abrazo. Bueno, simplemente para terminar, doctor Pava, anoté en Bogotá, está el doctor Paredes en Cali, pero no hay muchos patólogos que estén interesados o no necesariamente no que estén interesados, sino que no les guste tanto la muerte súbita. Simplemente el disclaimer ahí que anoté al doctor Bonilla de Bogotá, que trabaja en San José y que también es una persona que está muy interesada. Si hay un paciente que tenga muerte súbita, atleta o no atleta, él es bastante meticuloso y está recopilando varios casos, así que si lo necesitan, pues ahí está el contacto. Nuevamente, doctor Pava, muchas gracias, feliz noche y nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.